Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Capítulo 35. Rumlow, solo queda el capitán. La voz de Tess no llegó a nadie, al igual que los gritos cada vez más desesperados de Nick Fury a Rumlow no obtuvieron respuesta. El monte Arrogat bloqueaba cualquier información que pudiera afectar la imparcialidad de la batalla. Ahora, era una prueba de la determinación del guerrero contra los demonios. Tess temblaba incontrolablemente. En cuanto apareció el espectro, comprendió por qué su capitán había actuado de forma tan extraña. Después de todo, en cualquier leyenda, los fantasmas siempre usaban trucos que alteraban la mente. Sus compañeros de equipo habían sido destrozados por el espectro sin posibilidad de contraatacar. Sangre y carne salpicaron el suelo, mientras los caídos, 2 veces muertos, se levantaron de nuevo, gritando Rakanisu. La escena, transmitida a través de la cámara, llegó a la oficina de Nick Fury, donde reinó el silencio. Nadie podía explicar lo que estaba presenciando, y las espantosas pérdidas acabaron con cualquier deseo de charlar. ¿Qué son exactamente los fantasmas? Fury gritó. Su agitación no estaba clara. ¿Era genuino una fachada? Pero responderle era lo más sensato. Nuestra investigación sugiere que los fantasmas son en su mayoría construcciones mentales, respondió con incertidumbre un experto en investigación sobrenatural. Después de todo, ¿cómo podría una construcción mental usar garras pálidas para destrozar al equipo de operaciones especiales de élite de S.H.I.E.L.D.? Y los fantasmas son la manifestación de los espíritus, pero esas cosas no son solo fantasmas. Son demonios. Vulcatos le explicó al anciano y a Gil. Las almas contaminadas por el aura del infierno ya no eran espíritus puros. Al igual que los ancestros bárbaros bendecidos por el monte Arrogat, adquirieron un poder que les permitió hacerse tangibles. Así, los antepasados bárbaros podían comer como los vivos, y esos demonios podían desgarrar la carne humana. ¿No puede un espíritu lo suficientemente fuerte condensarse en una forma física por sí solo? La anciana estaba desconcertada. En su comprensión, un alma lo suficientemente poderosa podría materializarse. ¿Esas cosas tienen esa pureza? Además de quienes estudian la muerte, ¿cuántos pueden ayudar a un alma a tomar forma física? Vidar intervino con fuerza, provocando la ira de los demás antepasados. Ambo lo agarró del cuello y las 2 almas desaparecieron. En la proyección, Rumlow iba ganando terreno poco a poco. Luchar contra el chamán caído no fue tan fácil como derrocar a los caídos normales. El bastón del chamán no era solo un arma contundente. Podía lanzar bolas de fuego del tamaño de una palangana. Este estilo de combate versátil obligó a Rumlow a realizar un gran esfuerzo para encontrar una apertura, arrastrando al chamán a un implacable combate cuerpo a cuerpo. El puño americano brillante de color azul finalmente encontró su objetivo y se estrelló contra la garganta del chamán. Con un ronco Rakanisu mezclado con el crujido de huesos rompiéndose, la criatura de piel roja se desplomó. Los pasos de los caídos revividos resonaron desde la esquina, pero la mirada de Rumlow se fijó en una piedra común y corriente en el suelo. Era el botín del chamán caído. Tras probar el poder del equipo, Rumlow no desaprovecharía ninguna oportunidad para hacerse más fuerte. En el momento en que agarró la piedra, un sudor frío le peló el rostro. En un instante, recuperó la claridad. Piedra espiritual. ¿Este tipo está destinado a ser monje? Vulcatos comentó sobre el brutal juicio. Por convención, cualquier cosa podría caer en un reino secreto bárbaro. Pero el equipo bárbaro era más común. Así como los reinos del Templo del Cielo favorecían el equipamiento de los monjes. En el momento en que Rumlow tomó la piedra espiritual, supo instintivamente cómo usarla. Se colocó la pequeña piedra en la frente. Como por arte de magia, la piedra espiritual blanca permaneció fija en su lugar. Los espectros, vueltos demoníacos, tenían habilidades de control mental debilitadas. Si Rumlow hubiera sido cauteloso, no se habría dejado influenciar tan fácilmente. Con la protección de la piedra espiritual, el insignificante control mental del espectro, débil para los bárbaros, se volvió completamente ineficaz. El equipo incluso mejoró sus defensas, lo que dificulta que esos molestos diablillos rojos le hagan daño. ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevivir? La voz de Gil era suave, casi como una oración, y llamaba la atención. Más alto, Gil. Te estás entrenando para ser una guerrera bárbara. Vulcatos lo oyó con claridad. No era un campo de batalla ruidoso, y sus oídos funcionaban bien. Una voz cercana fue fácil de captar. Depende de si puede derrotar a ese espectro. Tiene una oportunidad.
Bulkatos le dio a Gil la respuesta que quería. No estaba seguro de si estos agentes merecían vivir. Su aura villana le hacía querer estornudar. Pero en comparación con ver a los villanos sobrevivir, odiaba más ver a los humanos morir a manos de los demonios. El anciano no dijo nada, solo miró fijamente el horizonte que oscurecía. Cuando salga, este festival debería estar llegando a su fin. Ella pensó para sí misma. Y, vamos, maldito bastardo. Rumlow le gritó al espectro azul brillante, como para desterrar su miedo. En el momento en que recuperó la claridad, se dio cuenta de que todo su equipo había perecido allí. Fueron seleccionados cuidadosamente, más de la mitad eran leales a Hydra y el resto eran candidatos principales para el reclutamiento. Esta pérdida significó un año de esfuerzo en vano, pero no se atrevió a dirigir su ira contra Bulkatos. Tras presenciar los terrores del reino secreto, reconoció el poder de los bárbaros. Sus gritos eran más bien una rabia impotente que desahogaba su furia. Instintivamente, su mano buscó su pistola enfundada. Poco acostumbrado a las armas cuerpo a cuerpo, aún confiaba en ella, a pesar de su probable incapacidad para dañar al enemigo. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 3. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Una batalla brutal, capítulo adicional de apoyo. Rumlow, sobrevive. Las últimas palabras de Nick Fury a Rumlow resonaron en el auricular. En ese momento, nada de lo que dijera serviría de nada. Ya habían perdido a todo un equipo. Si Rumlow también moría, esta misión no aportaría ningún beneficio tangible. La carne de los demonios, el misterioso equipo que adquirió Rumlow, ambos eran vitales para Shield. En cuanto a la enigmática montaña, pasó en gran medida desapercibida. Aunque contenía más secretos, Shield parecía incapaz de extraer nada de estos seres. Rumlow se arrancó el auricular, lo aplastó bajo sus pies y lo pisoteó con fuerza. Al mismo tiempo, las molestias de piel roja cargaron con sus armas destrozadas. Rakanisu. Sus gritos discordantes resonaron mientras Rumlow se lanzaba a otra demostración de destreza en el combate. Sus golpes precisos y letales acabaron rápidamente con los demonios. Sin su chamán, los caídos perdieron su ventaja. Contra un Rumlow fortalecido, no representaban ninguna amenaza. ¿Y por qué esas cosas gritan Rakanisu? ¿Será algún idioma especial? Gil, aunque no podía ver la proyección, podía oír la conmoción. Con el rostro todavía pálido, le preguntó a Bulkatos. Es el nombre del rey caído, igual que los bárbaros a veces gritan mi nombre en la batalla. Bulkatos colocó una mano sobre la cabeza de Gil. El recuerdo de aquella batalla parpadeó en su mente. Un mar interminable de caídos, que se extendía más allá de la vista, tedioso para él. El torbellino de Bulkatos duró menos de 3 segundos antes de disolverse en una niebla sangrienta arrastrada por las ráfagas. Esa pelea puso a prueba la resistencia y nada más. Oye, Bulkatos. Solo gritamos el nombre del rey inmortal. Aún no has llegado. Madauk apareció de la nada, agarrando el dolor de Madauk. Entonces grita por Volusk en la batalla. Bulkatos respondió con indiferencia, destinado como estaba a convertirse en el rey inmortal. Ahogado por la réplica, Madauk se acercó sigilosamente, arrebató el frasco de poción de la cintura de Bulkatos y tomó un trago abundante. Aunque las pociones perdieron sus propiedades curativas para las almas, en este día festivo especial, los espíritus ancestrales podían saborear el sabor de la comida y la bebida. Brindemos con ganas. Después del festival, esperarás otro año para probar la comida y el vino. Bulkatos apretó su agarre, riendo a carcajadas. Gil se agachó rápidamente, esquivando la pesada mano de Bulkatos. Su cuero cabelludo comenzaba a calentarse. Y Rumlow tenía 6 heridas simétricas que le cortaban desde los hombros hasta el pecho y convergían en el plexo solar como tatuajes de guerra, si no fuera por la sangre que se filtraba. La forma del espectro se estaba desvaneciendo, pero comparado con Rumlow, que sangraba profusamente, estaba en mucho mejor. ¡Qué raro! ¿Cuál es la habilidad de campeón de ese espectro? Aún no se ha activado. ¿Será fundido, quizá? Madauk devolvió el frasco vacío a la cintura de Bulkatos, luego sacó un frasco enorme y lo colocó a su lado. El frasco tenía el mismo ancho que una pequeña mesa redonda y la misma altura que media persona. Bulkatos, este es el vino que enterré cuando estaba vivo. ¿Quieres probarlo? Aunque lo planteó como una pregunta, Madauk le arrojó el frasco. ¿Cuándo vivías?
Este vino ya debe estar hecho gelatina. Vulcatos tomó el frasco, rompió el sello de arcilla y de él salió un rico aroma afrutado. El monte Arrogad protege todos los tesoros bárbaros. Mi vino no se echa a perder. Es el mejor de su época. Los tiempos han cambiado. En aquel entonces, incluso Baal los evitaba. Ahora esos demonios se han ido. Vulcatos pensó en la piedra del alma negra destrozada y un destello de preocupación cruzó su mente. La piedra que aprisionaba a los 7 señores del infierno se rompió y su poder ahora se fusionó en Maltael. Un pensamiento inquietante. Sí, los tiempos cambiaron y dejaste atrás ese mundo interminable. Madauk sumergió un cuenco en el frasco y bebió profundamente. Aunque sus acciones fueron duras, no se derramó ni una gota. Así que ahora eres el único que puede hacer que los bárbaros prosperen en este mundo. Madauk desapareció después de hablar, dejando a Vulcatos sosteniendo la enorme jarra, bebiendo. Y maldita sea. Rumlow murmuró, demasiado débil para gritar. La pérdida de sangre estaba nublando su conciencia. Por su experiencia, había sangrado lo suficiente como para ser fatal, pero aún conservaba cierta fuerza de lucha. Todo gracias al puño americano y a la piedra espiritual en su frente. Normalmente, estas heridas al menos comenzarían a coagularse. Pero parecían picaduras de sanguijuelas que no mostraban señales de curación. Su traje de combate era de color rojo oscuro, ennegrecido en los lugares donde la sangre se había secado. Nick Fury aún podía ver la pelea a través de la cámara. Los expertos discutían sobre la pérdida de sangre de Rumlow. Pero Fury no tenía tiempo para eso. Había descubierto información sobre Vulcatos. Hace apenas unos días, apareció en Hell's Kitchen con Gil. Ahora estaba en una montaña que apareció de la nada en el Himalaya, sin registro de haber viajado allí. Una revelación escalofriante. La capacidad de cruzar tales distancias de manera tan encubierta. Incluso si esta teletransportación tenía límites, no podía permitirse el lujo de ser descuidado. ¿Y si fuera más aterrador de lo imaginado? Nota del autor. Ver el generoso apoyo de varios lectores hoy me tomó por sorpresa, así que aquí hay un capítulo extra. Permítanme expresar mi gratitud a mis lectores. Gracias a todos. Es casi ridículo y mi primer libro se publicó durante 243 días, actualizándose más de 4000 palabras por día hasta alcanzar el 1.000.000 de palabras, con una suscripción promedio de solo 2 y 102 colecciones en su último día. Este libro ya superó ese rendimiento desde el principio. ¿Eso te da confianza en mis constantes actualizaciones? La próxima semana cumpliré mi primera recomendación, por lo que las actualizaciones aumentarán a más de 6000 palabras diarias. No es que no pueda escribir más, pero como todavía estoy en la fase de nuevo libro, actualizar demasiado rápido podría generar un muro de pago temprano, así que hagamos un trato. Haré un seguimiento de todos los datos, y cuando el libro se vuelva premium, empezaré a enviar actualizaciones rápidas. Plan tentativo. Por cada 50 votos de recomendación adicionales, añadiré un capítulo. En cuanto a las donaciones, tengo menos experiencia, así que, tentativamente, cada 2000 puntos añadiré un capítulo. El recuento comienza hoy y se extenderá hasta el final de la recomendación de la próxima semana. Ajustaré las reglas de bonificación en función de los datos y mi capacidad, entonces, por favor, tengan paciencia con este autor fracasado. Haré todo lo posible por escribir y mejorar el contenido para agradecerles su apoyo. Todos los capítulos adicionales comenzarán a implementarse después del muro de pago. Su humilde autor se inclina. Fin del capítulo. Igual euro. ¿Quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 37. Capítulo 37. La victoria de Rumlow. Rumlow asestó un fuerte puñetazo en la cabeza del espectro, produciendo un ruido sordo. Vencer a un fantasma no era algo que jamás hubiera imaginado. Pero la clara retroalimentación le dijo que ese espectro tenía sustancia. Después del puñetazo, se agachó, preparándose para rodar. Su experiencia en combate le enseñó que el espectro contraatacaba a un ritmo predecible, uno que podía esquivar si se mantenía concentrado. Pero, frenado por la pérdida de sangre, Rumlow solo podía apostar por evadirlo pronto. Si calculaba mal el ataque del espectro, moriría bajo sus brutales garras. Al igual que su equipo. A través de una lucha implacable, Rumlow había probado varias tácticas, pasando los restos ensangrentados de sus camaradas caídos mientras acosaba al enemigo. Añoraba los días en que apretar el gatillo lo solucionaba todo. Esas peleas no dolían tanto.
Los espectros no eran humanos, no tenían carne, no se cansaban y no se debilitaban con las heridas. Si no pudiera vencerlo, el agotamiento lo reclamaría, llevándolo al fracaso y a la muerte. ¡Ah! Rumlow gritó con todas sus fuerzas y con la voz quebrada. Este espectro poseía inteligencia. Como monstruo campeón, no era insignificante en el infierno, aunque aún distaba mucho de ser poderoso o crucial. Podría pensar. A lo largo de la pelea, evitó trampas e incluso utilizó las tácticas de Rumlow en su contra, infligiéndole heridas graves. Pero su astucia era limitada. No era inteligente, pero tampoco del todo tonta. Desconocido con los humanos de este mundo, había visto el poder de su tecnología pero no podía distinguir su naturaleza. Aunque creía que estas armas no podían hacerle daño, se mantuvo cauteloso. Esa cautela duró solo un momento, ya que la resistencia de Rumlow superó sus expectativas. Los monstruos del reino secreto eran meros ecos de antiguas batallas bárbaras, atados por la muerte. En el mejor de los casos, se acercaban a su fuerza original, pero carecían de verdadera astucia. El grito de Rumlow ahogó el sonido de la anilla de una granada al ser extraída. Su mano libre aferró la granada, abalanzándose hacia el espectro. Aunque era un espectro, no salió ileso de esta pelea. Su forma de alma se estaba acercando a su límite bajo los ataques de Rumlow. Ante su puño, no lo esquivó. Para un fantasma que podía atravesar paredes, la evasión parecía trivial. Pero estos espectros demoníacos preferían enfrentar los ataques de frente. El espectro emitió un chillido discordante, un sonido como el de uñas sobre una vieja pizarra de vidrio esmerilado que perforaba la mente de Rumlow. En un instante, sintió escalofríos en toda la piel, despertando de golpe su cerebro afectado por la pérdida de sangre. Aprovechando el momento, arrojó la granada hacia arriba y su mano derecha libre asestó un fuerte golpe en el estómago del espectro. Rumlow rodó hacia atrás, esquivando la explosión resultante. Sus heridas hicieron contacto directo con la sangre de los caídos en el suelo. Por suerte, las alimañas del infierno no eran conocidas por sus enfermedades, o estaría en problemas. Se escuchó una explosión ensordecedora. La forma del espectro se volvió mucho más translúcida bajo la intensa luz y el calor de la explosión. La metralla atravesó su cuerpo, dejando pequeños rasguños en Rumlow mientras luchaba por levantarse. No fue solo suerte. Su familiaridad con los explosivos y la protección de la piedra espiritual le evitaron lesiones graves. Iré a sacar a ese tipo. El tono de Vulcatos carecía de su decisión habitual y estaba teñido de vacilación. Aunque parezca extraño, ni Gil ni el anciano tuvieron espacio para hacer comentarios. ¿Quién podría señalar a alguien y decir, ¿no estás actuando como tú mismo? La gente necesita espacio. Conocerse demasiado solo genera conflicto. Las acciones de Vulcatos fueron captadas íntegramente por la cámara de Tess. Desde el otro lado, Nick Fury ocultó toda emoción y recuperó su habitual estoicismo. Los expertos, a pesar de sus pensamientos vacilantes, los reprimieron después de ver el terrible estado de Rumlow. Conocían bien las capacidades básicas de Rumlow. Sobre todo los expertos en biomecánica, que conocían a la perfección sus datos físicos. Según el relato de Rumlow, ahora era 5 veces más fuerte. Duplicar todos los atributos no solo duplicó la destreza en combate. Fue exponencial. Sin embargo, incluso este Rumlow mejorado apenas pudo resistir al espectro. ¿Cuán fuertes eran, entonces, los bárbaros que lo descartaron como trivial? Director, ¿podemos estudiar primero el equipo de Rumlow? Los expertos en investigación energética se obsesionaron con el equipo que le otorgaba a Rumlow poderes sobrehumanos. Ese engranaje tiene una energía nunca antes vista. Si logramos analizarla, la humanidad podría dar el siguiente paso. El experto habló con convicción, como si descifrar este artefacto alienígena fuera una tarea sencilla. Esos artículos llegarán a sus laboratorios después de revisarlos. Por ahora, necesito un informe de análisis de comportamiento del bárbaro llamado Vulcatos. Fury abandonó la habitación después de dar la orden. Después de todo, Vulcatos acababa de sacar a Rumlow del reino secreto como si fuera un cachorro por el collar. Tess, sigue grabando. Captura todo lo que puedas. El apoyo médico está casi al pie de la montaña. Una vez que Rumlow esté lo suficientemente estable como para moverse, regresen al cuartel general. Fury emitió la orden a través de su auricular. Del equipo de operaciones especiales, solo Tess, la observadora, y el ahora inconsciente Rumlow permanecieron funcionales. Se envió apoyo médico en el momento en que el equipo de Rumlow entró al reino. Al menos los bárbaros en la montaña parecían seguir algún tipo de orden.
Mientras fueran legales la comunicación no era imposible. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Después de la batalla, el festival bárbaro llegó a su fin y, a petición de Vulcatos, las almas de los antepasados bárbaros desaparecieron gradualmente de la vista. La inmensa montaña nevada volvió a su silenciosa quietud. En cuanto a Rumlow, al salir del reino secreto, recibió una poción curativa estándar de los bárbaros. Una mezcla básica que restauraba la salud sin otorgar mejoras adicionales. A diferencia de la poción que Vulcatos le había dado al anciano, esta era una réplica elaborada en su tiempo libre. Estaba ligada al alma de su receptor, solo Rumlow podía usarla, y restauraba aproximadamente una décima parte de su salud, un 60% menos efectiva que una poción auténtica, con un tiempo de reutilización de un día. Esta poción, junto con un cofre de monedas de oro, fue la recompensa de Vulcatos para los valientes. El cofre de oro por sí solo era una fortuna asombrosa, pero para Rumlow, una figura de alto rango como Crossbones, tenía poco valor. Tanto Shiel como Hydra se aseguraron de que un hombre de su estatus nunca careciera de cosas materiales. La poción, sin embargo, sacudió la comprensión que Rumlow tenía del mundo desde hacía tiempo. Un líquido aparentemente ordinario que ignoró el tipo de lesión y restauró la condición de una persona. Reutilizable a lo largo del tiempo, era innegablemente extraño. Parecía generar energía de la nada, desafiando la comprensión. Como todos saben, la energía y la materia no aparecen ni desaparecen sin causa. Pero esta poción destrozó esa comprensión humana. A pesar de su curiosidad, ni Shiel ni Rumlow planearon preguntar más. Su atención se centró exclusivamente en Vulcatos. Después de haber obtenido un conocimiento básico de él, comenzaron a prepararse para la cooperación. Si sería justa o no era otra cuestión. Vulcatos no mostró ninguna inclinación a dialogar con ellos en términos de igualdad. ¿Y estás diciendo que este mundo también tiene un infierno? Vulcatos miró al anciano, que se preparaba para partir, con la voz teñida de sorpresa. Cuando ella mencionó que había tratado con un señor del infierno, él casi tomó un arma de repuesto. El término señor del infierno tenía un peso muy diferente para un bárbaro. Al anciano le costó un poco de esfuerzo calmar al bárbaro que odiaba a los demonios. Después de todo, el Mefisto de este mundo ni siquiera pudo atravesar sus defensas para llegar a la Tierra. Aunque con la ayuda de las barreras protectoras establecidas por el primer hechicero supremo, Agamotto, incluso en combate directo, un señor del infierno demasiado cauteloso para aparecer en persona nunca podría derrotarla. Me intriga este Mefisto. Llévame contigo. La estruendosa voz de Vulcatos resonó a través de la enorme estructura de piedra, reverberando. Rumlow solo captó sus dos frases, sin oír nada de las palabras del anciano. Pero esas palabras por sí solas hicieron que Rumlow y Shield entraran en frenesí. Si el infierno existía, ¿significaba que Dios también existía? ¿Existieron todos los mitos y leyendas de este mundo? ¿Qué eran los humanos para estos seres? ¿Eran los humanos para ellos lo que los monos para los humanos? Los que recibieron esta noticia cayeron en reflexiones filosóficas. Entonces, ¿quién cuidará de Hylia? Dijo el anciano con un ligero dolor de cabeza. Hylia, actuando como si no necesitara atención, aún delataba preocupación en sus ojos. Antes de que Vulcatos pudiera responder, ella interrumpió. Después de todo, fuiste tú quien le arrebató la vida a la muerte. Si no estás aquí, me preocupa. No necesitaba terminar. Vulcatos lo entendió. La muerte siempre fue justa, pero notoriamente tacaña. Ofrecía el mismo regalo a todos, pero nunca veía con buenos ojos a quienes lo rechazaban. No tengo miedo. Los ojos de Gil se abrieron mientras hablaba con Vulcatos. Hacía tiempo que había comprendido el destino que le esperaba. En el momento en que sintió la sangre de su madre salpicar su rostro, lo supo. Él entendía lo que significaba la muerte, así que no lo trivializaba con frases como me resbalé. Ante la vaga declaración de Gil, Vulcatos se quedó en silencio. La anciana alborotó suavemente el cabello de Hylia, su actitud era suave. Su padre y Vulcatos empezó pero se detuvo. Había oído el nombre de Frank Castle del anciano. Aunque no creía que tomar un hijo de su familia fuera correcto, estaba claro que el máximo estratega humano no podía proteger a Gil de la muerte. A menos que fuera protagonista. Los humanos de este mundo eran demasiado frágiles. Morían de enfermedades y se rompían huesos por las caídas. Incluso una colisión menor podría costarles la vida.
El hombre que se convertiría en Punisher podría ser un guerrero de primer nivel, pero todavía era demasiado débil. Su padre aparecerá, pero no todavía. La anciana apartó la mirada de Gil y habló en voz baja. Por supuesto, si Gil se vuelve fuerte, hay una posibilidad. Ella ofreció su opinión. Después de todo, un Frank motivado por la venganza no podría criar un hijo mientras perseguía su venganza. Es demasiado joven. Ni siquiera los reclutas del santuario empiezan el entrenamiento formal hasta los 16. Pero puede empezar por familiarizarse con las armas. Su conversación terminó allí. El anciano trazó un arco en el aire y desapareció. Gil miró a Vulcatos con ojos esperanzados. Primero necesitas fortalecerte. Lo pensaré. Su conversación se interrumpió de repente. ¿Y capitán, cómo está su recuperación? Tess sostenía un cigarrillo y se dirigía a Rumlow. ¿Cuántas veces te he dicho que controles tu maldito hábito de fumar en las misiones? Ese olor podría comprometer tu sigilo. Rumlow habló con severidad. Los deberes del equipo de operaciones especiales no eran solo asaltos frontales, sino que incluían operaciones encubiertas, apoyo de fuego y más. Si bien no exigió a su equipo que abandonara sus hábitos personales, cualquier cosa que afectara el rendimiento estaba estrictamente prohibida. No lo encendí. Además, hoy tienes que bajar de la montaña para una revisión médica. Los médicos no eran guerreros. Aunque tenían el coraje de desafiar a la muerte, les faltaba la valentía para afrontar el peligro de frente. Por eso no pudieron ascender a la montaña sagrada de los bárbaros. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Sin piedad que esperen esos médicos. Regresamos hoy. El cuerpo de Rumlow se recuperó rápidamente con la ayuda de la poción, posiblemente ayudado por el puño americano. Después de todo, duplicar la capacidad física máxima de un ser humano mejoró significativamente su recuperación. En consecuencia, su apetito aumentó, probablemente debido a la mayor necesidad de nutrientes de su cuerpo. ¿Puedo fumar ahora? La expresión de Tess era ansiosa. Desde su llegada, habían estado en una misión, y los días sin fumar le habían dejado con un intenso deseo de tabaco. Fuera. Y recoge tu basura. Rumlow sintió una inexplicable reverencia por esa montaña sagrada que apareció de repente, distinta de la resolución que había sentido cuando se comprometió con Hydra, más pura, quizás. No podía identificar con exactitud cómo surgió esa emoción, pero estaba seguro de que no le desagradaba. Y Rumlow no podía entender por qué arrastró su cuerpo sin curar hasta la entrada del templo de los ancianos, como si fuera guiado por una fuerza divina. Después de presenciar cosas más allá de su comprensión en tan poco tiempo, no tuvo miedo. Gran Vulcatos, ¿estás ahí? Rumlow sabía que su comportamiento reflejaba el de aquellos a quienes Hydra había lavado el cerebro, pero desestimó su falta de identidad. ¿Qué eran esos caparazones vacíos y la Hydra comparados con los bárbaros? Él se estaba volviendo ferviente y estaba asombrado por la presencia de la montaña sagrada. Vulcatos atravesó un portal azul y apareció en la entrada del templo. Vestido con una falda escocesa y botas de hierro, su cuerpo endurecido por la batalla quedó expuesto ante Rumlow. La singular energía del templo desactivaba los dispositivos electrónicos. Incluso para tomar una fotografía se necesitaría una vieja cámara de película. A pesar de los incansables intentos de Nick Fury por reconectarse y las órdenes a Tess de localizar a Rumlow, solo los dos hombres permanecieron en el templo. Brog Rumlow, francamente, no me gusta la gente como tú. La voz de Vulcatos resonó como una campana en el vasto templo. Su desdén era evidente en los ojos de Rumlow. Pasé el reino secreto. En el momento en que lo superó, Rumlow sintió que se había ganado una oportunidad. Una oportunidad de convertirse en un bárbaro, de heredar sangre Nepalem. Pero no has pasado la prueba. El tono de Vulcatos estaba impregnado de un inconfundible desprecio. En los ojos de Rumlow, un par de alas de color naranja dorado brillaban detrás de Vulcatos, encarnando el coraje mismo. Entonces dame la prueba. Si Nick Fury viera la expresión de Rumlow, desencadenaría una larga investigación. En él se mezclaban el fanatismo, el salvajismo y una justicia que no se reflejaba en las apariencias. La expresión de Rumlow, que había cometido innumerables actos crueles y oscuros, se parecía al rostro noble del legendario Capitán América. Ja. ¿Qué crees que es este lugar? ¿Qué son los bárbaros?
Vulcatos rugió ensordecedoramente mientras bajaba a grandes zancadas los escalones del templo. Luchamos y reclamamos la gloria. Matamos y nos bañamos en la guerra. Somos rudos, francos y valientes. Somos justicia. Somos esperanza. Su voz se hacía más fuerte con cada paso. ¿Y tú? ¿Qué derecho tienes a unirte a nosotros? Rodeado por el resentimiento de la humanidad, sin respeto por la vida. Ni una pizca de honor hay en ti. Pude oler tu hedor desde el principio. No era mejor que el de los demonios del infierno. El cuerpo de Vulcatos se hinchó y cuernos grotescos brotaron de su frente. Mientras su figura de más de 3 metros de altura se alzaba ante Rumlow, su rabia pareció derretir la nieve circundante. Rumlow sintió la furia tangible del rey bárbaro y, por primera vez, la culpa por su pasado surgió en su interior. Entonces dime. ¿Qué te hace digno? Vulcatos admiraba el coraje de un guerrero pero no podía tolerar la existencia del mal. Los dos no eran mutuamente excluyentes. La tenacidad de Rumlow como guerrero le valió el reconocimiento de los bárbaros, pero sus pecados quedaron al descubierto ante su percepción. Su furia ardió. Las llamas en lo alto de los pilares de piedra de la plaza del templo ardieron, irradiando un calor destructivo. Bajo la intimidación del rey bárbaro, Rumlow sintió un miedo sofocante, como si la muerte misma se acercara. No se molestó en poner excusas sobre que Shield protegía la seguridad mundial o los elevados ideales de Hydra. En el templo de los ancianos nadie podía negar su yo más verdadero. Las creencias de Hydra y los ideales de Shield eran meros caparazones alrededor de Rumlow. Había pasado tanto tiempo que no podía recordar cuántos años habían pasado. Despojado de toda fachada, se enfrentó a sí mismo con claridad por primera vez. Bajo la mirada roja y brillante de Vulcatos, Rumlow se hundió lentamente en el suelo. Presionó su cabeza contra la tierra, retorciéndose como un gusano. Vulcatos no tuvo paciencia para esta farsa y sacó un amenazante martillo gigante de su cintura. Despiadado, el arma legendaria primordial regalada por el antepasado Mokot. Su intención era concederle a este guerrero ávido de poder y manchado por el pecado una muerte honorable. Vulcatos. Un fantasma ancestral apareció, levantando una gran espada rota para bloquear el martillo de Vulcatos. Defensor Talik. ¿Qué estás haciendo? Vulcatos rugió, balanceándose sin piedad. Su postura frenética provocó vendavales que lanzaron a Rumlow como una pluma. Evitar que le quites la vida a un guerrero dispuesto a arrepentirse. El arma de Talik se encontró con la de Vulcatos en un feroz choque. El sonido del metal amplificó las llamas ardientes. Prueba de vergüenza. Talik, ¿me desafías por este desgraciado? Vulcatos gritó, sacando una gran espada retorcida con su otra mano, uniéndose a la frenética refriega. No eres el rey inmortal. No eres la fuerza imparable de Volusk. La forma de Talik se solidificó, desprendiéndose de su naturaleza espectral y revelando el verdadero poder de los ancestros más poderosos. Está muerto. Ahora solo mi estandarte ondea alto. El cuerpo de Vulcatos brillaba con furia roja y las llamas se extendían como un halo. Incluso el segundo rey inmortal, Volusk, podría no poder vencerlo ahora. Su torso se retorció y sus músculos se tensaron, indicándole a Talik lo que venía. El torbellino que destrozó la piedra del alma negra. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Votar capítulo 40. Capítulo 40. En el vuelo de regreso. Juro por mi alma y el honor de los bárbaros. El cuerpo de Talik se tambaleó hacia atrás bajo la presencia de Vulcatos, sus pies se hundieron en el suelo y su cintura se dobló para apenas soportar el aura de tormenta. Su forma se hinchó, adoptando la postura de la ira del berserker, pero seguía siendo una cabeza más bajo que Vulcatos. Ningún estandarte de honor adornaba su espalda, ni brillaban alas de virtud. Aún así, todavía levantó su espada rota ante Vulcatos. Entonces toma este golpe primero. Vulcatos golpeó sin piedad, la cabeza del martillo crepitó con tormenta y relámpagos, descendiendo sobre Talik con una fuerza imparable. Otra figura ancestral apareció silenciosamente al borde del campo de batalla. Mokot, con sus fríos ojos fijos en Rumlow, que se retorcía, como si estuviera mirando un cadáver. Mokot, el verdadero dueño de Merciles, tenía una creencia inquebrantable contra el mal. Un bárbaro legendario que asaltaría las forjas del infierno en busca de justicia. En silencio, dejó que sus acciones demostraran su negativa a tolerar el pecado.
En su mano, un fantasma despiadado se materializó mientras caminaba hacia Rumlow. Los bárbaros nunca fueron gobernados por una sola voz. Cada poderoso guerrero portaba su propia gloria. Talik intentó perdonarle la vida a Rumlow, pero Mokot se mantuvo firme junto a Bulkatos. Merciles se estrelló contra la espada de Croofog-Shame, haciendo que el arma pesada, que simboliza una vida nacida de la desgracia, se le escapara del agarre de Talik. Shia. Talik lanzó un grito de guerra, activando Ignorar Dolor, levantando sus brazos para bloquear el camino de Merciles. En ese momento, se dio cuenta de su impotencia ante Bulkatos, dudando que incluso Volusk pudiera soportar ese golpe. Además, Merciles no llevaba consigo la propia gloria de Bulkatos sino un poder más profundo y oculto que lo elevó a la leyenda. Estruendo resonante. El martillo de Mokot golpeó junto a la cabeza de Rumlow, destrozando el suelo inflexible del templo. Fragmentos de piedra destrozados cayeron sobre el rostro y los hombros de Rumlow, tiñendo su rostro de sangre. La onda de choque del martillo ancestral aplastó el hombro de Rumlow, dejándolo apenas unido por un trozo de carne. Este ataque detuvo el enfrentamiento entre Bulkatos y Talik. Sin miedo ni arrepentimiento, no me arrepentiré de haberle perdonado la vida a este hombre. Pero debe soportar esa vergüenza hasta que demuestre su valía. El discurso vacilante de Mokot, quizá debido a un largo silencio, tenía una cadencia extraña. Una vez que se adaptó, terminó de hablar y desapareció del templo. Mokot no perdonaba el mal, pero podía tolerar que despertara la justicia. El peso de este martillo era el interés de los pecados de Rumlow. El resto, lo expiaría hasta la muerte. Bulkatos salió de la ira del Berserker y regresó al templo de los ancianos. No dirigió ni una mirada al gravemente herido Rumlow. Cuando dos antepasados expresaron sus posturas, a Bulkatos no le importó darle una oportunidad. La forma de Talik se desvaneció hasta volverse transparente, visiblemente debilitado. Un bárbaro que cayó ante Baal y su ejército de demonios, incluso con un nombre poderoso, era muy inferior a Bulkatos. La breve pelea casi lo dispersó en el monte Arrogat. Joven, prepárate. Enfrentarás mi prueba. Sobrevive y te convertirás en un bárbaro. Talik habló, sin importarle si Rumlow podía oírlo, y luego desapareció. Prueba de la vergüenza, arrojada a lugares desconocidos, reapareció incrustada junto al cuello de Rumlow. Cuando Rumlow se despertó, ya había anochecido y había un fuego ardiendo cerca. Su memoria se detuvo en el estremecedor golpe del martillo de Mokot, pero no sintió miedo, solo un alivio purificador. A pesar de la agonía que atormentaba su cuerpo y que le hacía difícil incluso hacer una mueca, forzó una sonrisa. La sonrisa desgarró sus heridas faciales parcialmente curadas, el pus y la sangre goteaban al suelo, formando charcos cerca de la espada de Croofog-Shame. Con esfuerzo, activó la curación de la poción y luego se desmayó nuevamente. Cuando despertó de nuevo, estaba en el vuelo de regreso. ¿Y capitán, qué hizo? Desvió una profunda calada a su cigarrillo y miró a Rumlow con sospecha. Un médico atendió la herida del hombro de Rumlow. Cuando el médico lo vio por primera vez, casi le preguntó a Tess por qué estaba tratando un cadáver. El hombro de Rumlow quedó pulverizado, apenas mejor que carne picada, y la herida había dañado su pulmón. Aunque le habían quitado las piedras de las heridas faciales, ahora tenía la cabeza envuelta como una momia y solo eran visibles sus ojos y su boca. Parecía casi normal. He descubierto algunas cosas. Al despertar, Rumlow se sintió diferente. Lo más sorprendente fue que podía percibir con claridad la ubicación del monte Arrogat. De alguna manera, conocía su nombre y sentía anhelo por él. Habiendo recibido el bautismo de la montaña y obtenido la aprobación de Talik, aunque todavía no era un bárbaro, Arrogat ya no lo rechazó. Renaceré. Rumlow no sintió dolor en el hombro. Al reflexionar sobre las acciones de Shield de Hydra, una ira inexplicable se apoderó de él. Sus años como agente le permitieron enterrar profundamente esa ira y planificar su próximo movimiento. Quizás una oportunidad para enviar a sus superiores al infierno. La justicia, impulsada por Bulkatos, echó raíces en su corazón. Las alas de color naranja dorado del coraje solidificaron su resolución. Sus actos pasados, grabados en su sangre, lo llenaron de vergüenza. Sin embargo, su corazón se sentía ligero. Veía un camino para convertirse en un bárbaro honorable. Él realmente sintió su propia voluntad. Por ahora, usaría las capas de Shield de Hydra, protegiendo su incipiente sentido de justicia. Hasta que obtuvo la fuerza para desafiar al mal y derrocarlos a todos. Tess sintió que algo andaba mal,
pero como subordinado directo de Rumlow en Hydra, asumió que era un secreto para esconderse de Shield. El vuelo se hizo interminable, solo las exclamaciones del médico rompían el silencio. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 2. Votar capítulo 41. Capítulo 41. Volusk. ¿Dejaste ir a Crossbones? Después de que Gil se durmió, el anciano, recién salido de una discusión con Mephisto, se sentó con Vulcatos junto a las ruinas de una estructura sin reparar, charlando. Vulcatos relató brevemente los acontecimientos anteriores. Talik, sal. Llamó suavemente a Talik, consciente de que Gil dormía en la dura cama de piedra. Para mantenerlo caliente, Vulcatos había colocado un recipiente con fuego en la habitación. Sobre Ollie, el alma de Talik se materializó ante ellos, dudando. Aunque no se arrepentía de sus acciones, desafiar al próximo rey inmortal lo dejaba incómodo. Pero él no tenía miedo. No hace falta explicarlo. Mokot ya tomó su decisión. Ahora es tuyo. Vulcatos no guardaba rencor. Los bárbaros eran famosos por su piel dura. Una vez que su ira se disipó, volvió a su comportamiento despreocupado. Quiero decir, cuando te conviertas en el rey inmortal, ¿tomarás represalias? Talik se sentó y miró fijamente a los ojos de Vulcatos, buscando cualquier indicio de engaño. Cuando dijiste que no podía heredar la prueba de la vergüenza, ¿tomé represalias? Vulcatos le arrebató a Talik una botella de licor fuerte, traída por el anciano, y la bebió de un trago. Eso es porque más tarde conseguiste el Oathkeeper de Andariel. Talik sacó un frasco de agua de vida de su mochila y bebió. Siempre escondes lo más fuerte para ti. Vulcatos le lanzó una mirada burlancia. Cuando todos murieron por Baal, me sentí desconsolado. ¿Quién hubiera pensado que serías el último en pie en la batalla de Arreat? Chocaron sus botellas y bebieron profundamente. La anciana observaba con una sonrisa, su cabeza calva reflejaba la luz de la luna y exudaba calma. ¿De verdad crees que ese tipo puede heredar tu legado? La mirada de Vulcatos se clavó en Talik y su tono se desvió. No creas que no me di cuenta de que querías matarlo. Si Mokot no hubiera aparecido, no te habrías detenido. Talik respondió bruscamente. Solo quienes han atravesado la oscuridad pueden despertar la luz más pura. Sin embargo, él aún está demasiado débil. Odio a los de tu especie porque dicen tonterías sobre la redención. ¿Acaso no importa la vida de las víctimas? El agua de vida de Talik para seguir bebiendo. ¿Cuándo he sentido lástima por un demonio? Ese tipo es humano y lo expiará. Talik le lanzó una mirada, estirando las piernas y reclinándose para contemplar el cielo nocturno. ¿Conoces el poder de prueba de vergüenza? Vulcatos terminó el frasco, eructando. Soy escéptico sobre su capacidad para infundir convicción. Sacó una moneda de oro de su mochila y la hizo girar. Su superficie estaba marcada por arañazos de cuchillas. ¿Cuántos años tienes este año? El tono casual de Talik le pareció una trampa de Vulcatos. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Puedes recordar cuántos años llevas muerto? Vulcatos respondió bruscamente, lanzando la moneda al aire con el pulgar. Hace unos 300 años que murió. Recuerdo haber custodiado la puerta de Arreal durante años antes de eso. ¿Por qué no trajiste a tu esposa y a tus hijos? Ese maldito vidente dijo que los antepasados de Arrogad me eligieron, aunque todavía no sé quién fue. Nunca dijeron que podía traer a mi familia. Maldita sea, solo tenía 19 años. El tono de Talik estaba lleno de quejas pero no de arrepentimiento. Tal vez deberías preguntarle al alma de Volusk. Vulcatos atrapó la moneda que caía, cortándose el brazo con ella, y luego bebió de su frasco de poción. Ese idiota nunca me habla. Aparte de ti, ¿quién puede sacarle una palabra? Apuesto a que te eligió. Solo su palabra podría silenciar a todos los antepasados. Ni siquiera la mía tiene ese peso. Si hubieras aceptado el título de rey inmortal en aquel entonces, incluso Madaut te habría obedecido. Talik intentó alcanzar el frasco de Vulcatos, pero él lo esquivó ágilmente. La leyenda dice que después de que Volusk se convirtiera en rey inmortal, volvió a luchar. ¿Acaso no solo andaba tras mujeres, intentando dejar a un niño? Vulcatos habló sin respeto por el segundo rey inmortal. Morí en la batalla, Punk. Un rugido furioso acompañó a un pesado puño enguantado que se dirigía a la cabeza de Vulcatos. Talik, Volusk está aquí. Pregúntale si fue él quien te llamó para custodiar la puerta.
Riendo salvajemente, Vulcato sacó a Merciless de su cintura y se encontró con el puño de hierro del Rey Inmortal. Soy Volusk, el Rey Inmortal que mata con las manos desnudas. No estás ni cerca. Volusk llevaba el conjunto completo del Rey Inmortal, pero dejó su adornado martillo rompepiedras en su cintura. Si no fuera por estos guanteletes más resistentes que los puños de un monje, tus manos estarían destrozadas. Vulcatos golpeó sin piedad a Volusk, tambaleándose. Estás muerto. Soy el Rey Inmortal. Apuntó sin piedad a la cabeza de Volusk. No has reclamado el título. Volusk finalmente sacó su enorme rompepiedras y contraatacó. Mientras las armas chocaban, las túnicas sueltas de la antigua se aferraron a su cuerpo en el vendaval, revelando su elegante figura. Ella conjuró un escudo de maná, bloqueando el viento, y le preguntó a Talik: ¿cuánto tiempo seguirán jugando a pelear así? Capaz de discernir el estado de combate de Vulcatos, solo podía llamarlo combate. Sin la gema del tiempo, incluso este nivel de poder la llenaría de desesperación. Probablemente hasta que Volusk admita que está muerto. Talik suspiró. La arrogancia de Volusk era legendaria. En Arrogat, solo Vulcatos podía hablar con él. Era altivo, a diferencia del típico bárbaro rudo. Fin del capítulo. Igual euro. ¿Quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. Melinda May. Vulcatos llevó a Gil de regreso a su forja de herrero, con la intención de comenzar a familiarizarlo con las armas. El cuerpo de Gil no estaba preparado para el entrenamiento bárbaro, pero manejar armas no requería una gran fuerza física. En el peor de los casos, fabricaría algunas armas de juguete para que Gil pudiera jugar con ellas. En cuanto a su enfrentamiento con Volusk, terminó cuando el monte Arrogá dejó de suministrar energía a Volusk. El orgulloso bárbaro desapareció en silencio en un ataque de ira. La buena noticia fue que Talik finalmente supo quién lo había llamado para proteger la puerta. Pero al descubrir que era Vulcatos, no el que estaba en la forja, sino el Nepalem original y vivo, el primer Rey Inmortal, las quejas de Talik se desvanecieron. Con la caída del monte Arreat ante los demonios, el primer Rey Inmortal desapareció. Como no estaba muerto, su alma no aparecería en Arrogat. Vulcatos añadió carbón al horno, preparándose para forjar. Hoy planeaba fabricar un hacha de mano pequeña. Al fin y al cabo, ¿qué bárbaro no empezaba su andadura en el campo de batalla con un hacha de mano rudimentaria? Incluso aunque pronto fue descartado y recogido por algún afortunado caído como arma. Esas hachas ni siquiera valían la pena recuperarlas como materiales. Tío, ¿puedo ver a mi padre? La expresión de Gil tenía un dejo de miedo cuando preguntó. Puedes, pero no puedes buscarlo tú mismo. Vulcatos respondió sin dudarlo. Frank Castle seguramente sabía de la muerte de su familia. A menos que fuera un ingenuo, descubriría que su hijo aún vivía. Según el anciano, Frank y el astuto huevo de corazón negro de Shield eran camaradas cercanos. Si Nick Fury le ocultó a Frank la supervivencia de Gil, su estrecha amistad merecía comillas. Gil dudó ante la respuesta pero, siendo sensata, no dijo nada más. Vulcatos quería ofrecer consuelo pero no sabía por dónde empezar. Para él, consolar a un niño era más difícil que jugar con él. Toc, toc, toc. Un fuerte golpe sonó en la puerta, la fuerza fue evidente para Vulcatos. Pero, acostumbrado a que los bárbaros irrumpieran, no pensó inmediatamente en abrirla. Gil, sin embargo, pasó rápidamente junto al enorme cuerpo de Vulcatos, corrió hacia la puerta y la abrió con cautela, asomándose con la mitad de su cara. Hola, y una voz femenina nítida llegó desde afuera, teñida de sorpresa por la respuesta de un niño. Gil, aún no es hora de abrir, ¿verdad? La voz retumbante de Vulcatos resonó mientras daba un paso adelante, abriendo la puerta por completo. Empujó suavemente a Gil a un lado, quedando frente a ella. Cabello corto, ascendencia asiática, preparado para el combate. Esa fue su primera impresión. La fuerza no importaba. Para Vulcatos, ningún humano en este mundo podía superarlo. A menos que fueran protagonistas. Hola, soy la agente de Shield Melinda May. Estoy aquí para hablar de asuntos relacionados con la niña. Vulcatos se encogió de hombros, dejó la puerta abierta de par en par y regresó al interior. A él no le importaba lo que ella hiciera. Para él era irrelevante. ¿Qué quieres saber? Siguió añadiendo carbón al horno, sin molestarse en darse la vuelta. Melinda, imperturbable ante la situación, entró en la tosca fija.
Nuestra investigación demuestra que el padre del niño está vivo. ¿Por qué no está con él? Melinda actuaba bajo las órdenes de Nick Fury. El astuto director no se expondría a ningún peligro potencial a menos que fuera necesario. Incluso si ese peligro fuera mínimo. Eso no te corresponde a ti saberlo. Bull Katos se giró brevemente para responder. Jill, ansiosa, se escondió detrás de él. Habiendo presenciado ella misma la muerte, el deseo de Jill de vivir era extraordinario. Impulsado por la esperanza de salvar a su madre y a su hermana, se quedó con Bull Katos. Sabía que solo Bull Katos podía protegerlo de la muerte. Aunque anhelaba ver a su padre, la razón lo detuvo. Es injusto para el niño. Ni siquiera ha ido a la escuela desde que está contigo. Melinda parecía enojada, aunque Bull Katos no tenía ningún interés en sus razones ni en continuar con el tema. Si solo estás aquí para causar problemas, vete antes de que me enoje. El horno brillaba intensamente mientras él se levantaba y se giraba para mirarla. Ni tú ni el padre del niño podéis proteger a este pobre niño. Sus ojos transmitían la autoridad de un guerrero. Aunque era un rey bárbaro, no tenía el concepto de porte regio. Suya era la resolución de cargar contra cualquier enemigo, rugiendo, y destrozarlo. Melinda sabía poco de Bull Katos, solo la advertencia de Fury de no provocarlo. Recientemente trasladada al trabajo de oficina, todavía albergaba la necesidad de hacer las paces con los niños, pero su formación como agente la mantuvo serena. Exhalando profundamente, ajustó su actitud y habló con severidad. No puedes negarle la educación a este niño. ¿Qué futuro le queda contigo, martillando en una forja de diario? Bull Katos frunció el ceño, molesto por el excesivo sentido de justicia de esta mujer. Especialmente porque una aura nauseabunda, como la de Rumlow, emanaba de ella. Jill, percibiendo la paciencia menguante de Bull Katos, agarró su mano y la colocó sobre su cabeza. Cuando era niño, esta era su manera de instar a Bull Katos a mantener la calma. Bull Katos le revolvió el cabello a Jill. Está bien, mujer, vete. Su educación ya está organizada. La verdad es que no tenía planes, solo confiar en el anciano. No lo arruinaría. En el peor de los casos, los magos del santuario de Nueva York podrían enseñarle a un niño. Ante su brusquedad, Melinda apenas pudo contener su ira. Pero su entrenamiento mantuvo su cuerpo quieto. ¿Estoy interrumpiendo? La voz de Luke Cage llegó desde la puerta. Bull Katos sintió un cariño innato por el hombre robusto. Su temperamento bárbaro y su físico robusto eran cualidades que Bull Katos admiraba. ¿Ya hay problemas? Eso fue rápido. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 3. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Unidad. Bull Katos ignoró por completo la presencia de Melinda May, su atención fija en Luke Cage. Aunque percibía un poder antinatural e injertado en Luke, no tenía interés en investigar más. Sí, me metí en problemas. Pero esta señora y Luke claramente no quería discutir su problema frente a un extraño, sus ojos buscaban la guía de Bull Katos. Mujer, vete. Estás empezando a estorbar. Bull Katos habló bruscamente, empujando a Jill detrás de él. Estoy a punto de empezar a forjar. Luke, puedes hablar cuando ella se haya ido. Arrojó un lingote de metal al horno. Aunque la forja contaba con equipo similar a una prensa, prefería la sensación de la forja manual. Incluso para los juguetes de práctica, le disgustaban las creaciones mecánicas. Como él mismo lo expresó, las máquinas carecían de poder de voluntad. Para los herreros comunes, las máquinas ofrecían eficiencia y precisión. Pero Bull Katos no necesitaba ninguna de las dos cosas. Al oír sus palabras, Melinda salió de la forja enfadada y pasó junto a Luke en la puerta. Está bien, Luke, habla. Bull Katos observó el metal en el horno mientras hablaba con naturalidad. Al regresar a la forja, sintió muchas presencias desconocidas. Agentes de S.H.I.E.L.D., sin duda. No asaltaría su base por eso, pero esperar que fuera amigable era una quimera. La tienda de papá tuvo problemas. No puedo solucionarlo solo. Luke habló con timidez. Si solo fueran matones de poca monta, no necesitaría ayuda. Pero su fuerte sentido de la justicia lo había enredado con los defensores y la mano, dejándolo sin salida. Incapaz de seguir siendo conserje en la barbería, necesitaba a alguien que protegiera a Pop. De esa manera, podría luchar contra los ninjas de la mano sin preocupaciones. ¿Entonces quieres que yo vigile al anciano? Bull Katos trabajaba el fuelle, alimentando el horno.
El metal no estaba lo suficientemente caliente. Necesitaba llamas más feroces. Si te conviene. Luke bajó su postura y expresó su petición vacilante. Este no era un trabajo de 1 o 2 días y no tenía a nadie más a quien recurrir. Al ver que el metal brillaba rojo, Vulcatos lo sacó con unas pinzas y lo colocó sobre el yunque. Preferiría darte algo para que puedas lidiar tú mismo con esos problemas. Golpeó el metal con un martillo, deformándose visiblemente su forma bajo la fuerza. Los ojos de Gil brillaron, sintiendo que el metal se convertiría en su arma de práctica. Dio unos pasos hacia el yunque, solo para ser detenido por Vulcatos. Niño, cuando veas una forja, mantén siempre una distancia segura. Vulcatos advirtió a Gil, sin notar la expresión decepcionada de Luke. O mejor dicho, Luke entendió mal, pensando que Vulcatos lo estaba ignorando. Un herrero concentrado en la forja rara vez se daba cuenta de lo que lo rodeaba. Acercarse demasiado corría el riesgo de recibir un golpe de martillo con toda su fuerza. Luke, ve al sótano y elige un arma que te guste. Hablaremos del pago después. Vulcatos sabía que Shield había estado allí y se preguntaba por qué habían contenido su avaricia de poder. La entrada al sótano estaba a simple vista. Le sorprendió que no hubieran robado nada después de probar esos juguetes. Para los bárbaros, apenas eran equipamiento, pero para los humanos de este mundo, eran llaves del poder. Luke asintió, decepcionado, pero siguió las instrucciones de Vulcatos hasta el sótano. Tal vez pensó que una buena arma le ayudaría a aplastar esas cabezas ninja. En peleas anteriores, había ignorado sus afiladas katanas, pero su estilo de lucha callejera lo dejaba en desventaja. Para un superhumano que evitaba matar, no romper huesos en una pelea era una habilidad. Tío, ¿no está el sótano lleno de armas que has fabricado? ¿Por qué no me eliges una? Gil habló después de que Luke desapareció de la vista. Esos son solo juguetes. Necesitas más que eso, especialmente si quieres ir a la escuela. Vulcatos colocó el metal martillado nuevamente sobre el yunque, sacó un cristal velado de su mochila y lo colocó sobre el metal. Los metales de este mundo, infundidos con los materiales de Diablo, funcionaron decentemente. No se romperían con un uso normal. A diferencia de las duras pieles de los demonios, los metales comunes de este mundo eran frágiles. Por lo tanto, las armas aquí rara vez necesitaban reparaciones, a diferencia del mundo de Diablo. Vulcatos tenía la intención de imbuir esta arma de práctica con un poder único, suficiente para mantener a Gil con vida hasta que pudiera llegar si la muerte llamaba. Unidad era el nombre de poder legendario. Aunque derivaba del legendario anillo del mismo nombre, era adecuado para el propósito de Vulcatos. Para fabricar un arma de práctica no era necesario utilizar un cristal velado, pero un anillo de unidad mínimo era perfecto. Los que portaban unidad compartían el daño equitativamente. Si más artesanos pudieran imbuir este poder, la humanidad no habría luchado tanto contra las hordas de demonios. Pero este reparto de daño era proporcional. Contra demonios poderosos, los portadores de la unidad podían morir en masa. Solo prolongó la agonía de la muerte, no otorgando fuerza para derrotar a enemigos más fuertes. Pero para Gil, fue suficiente. Con Unity, Vulcatos detectaría cualquier daño a Gil y aseguraría su supervivencia compartiendo su vitalidad. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 2. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Las trivialidades de Shield. Luke Cage entró al sótano de la forja del herrero, inicialmente con la mentalidad de que cualquier cosa era mejor que nada. Con su piel a prueba de balas, incluso las armas de fuego representaban una pequeña amenaza para él. Por ello, despreciaba las armas blancas. Esto fue así hasta que cogió un hacha de mano e intentó afeitarse con ella, dejándose un corte de más de 1 pulgada de largo en la cara, haciendo añicos sus suposiciones. Maldita sea. ¿Qué pasa con estas armas? Sintiendo el dolor, Luke inmediatamente probó su navaja mariposa de bolsillo. Suponiendo que sus poderes habían fallado, se quedó atónito cuando el cuchillo ni siquiera pudo rasguñarle el dedo. Sosteniendo el hacha que lo había cortado, su expresión se tornó seria. Agarrando el mango, la blandió con aire experimental. Aunque no sabía que debía sostenerlo más cerca de la cabeza para el combate, sintió su calidad. Unos simples golpes le producían una oleada de euforía que lo convencía por un momento de que era un maestro en el uso de armas blancas. Luke salió de su letargo y observó la pila de armas, mientras un pensamiento escalofriante se formaba en su mente.
Después de varias pruebas, admitió dolorosamente que su durabilidad sobrehumana era como el papel ante las creaciones de Vulcatos. ¿Cómo es esto posible? Se clavó el cuchillo mariposa en el muslo y oyó cómo se rompía su costosa hoja. Solo entonces lo creyó. Ignorando los guanteletes y escudos apilados, su atención estaba consumida por las armas afiladas como navajas. No consideró que la armadura pudiera proteger a Pop. Después de todo, él hizo caso omiso de las armas de fuego normales. Después de mucha deliberación, eligió el hacha de mano que lo cortó primero. Se adaptaba a su gusto por la violencia. Y señor Vulcatos, he elegido esto. El incómodo tono formal de Luke, probablemente sacado de alguna película, no le restó respeto. ¿Cuál es su pago? Vulcatos no miró la elección de Luke y se concentró en forjar, golpeando un pequeño martillo sobre un anillo de hierro. Si puedo con esos problemas, lo devolveré y trabajaré gratis para ti durante 3 meses. Al menos tengo fuerzas para algunas tareas. Las palabras de Luke complacieron a Vulcatos. Ofrecerse a devolver el poder demostró que no era una molestia codiciosa. Trato. Vulcatos se giró y encontró la mirada de Luke. Respetaba a aquellos de alto carácter. Sin mirar el anillo que estaba en el yunque, lo empujó de nuevo dentro del horno con unas pinzas. Dile a Pop que si necesita algo, puede quedarse aquí unos días. Le hizo un gesto a Luke para que se fuera y le indicó que se fuera. Se acercaba la fase crítica de la construcción de la unidad. Infundir poderes legendarios no fue sencillo. Cada poder, cargado de largas historias, requirió un trabajo meticuloso para infundirlo en el equipo. Por lo general, la forja de joyas se dejaba en manos del artesano gemólogo Kobetou Shen, cuyas hábiles manos eran incomparables. Para Vulcatos, forjar un anillo significaba martillarlo hasta darle una forma única. Gil, aunque estaba a una distancia segura, sudaba profusamente por el calor del horno. Aún así, se esforzó por observar, ansioso por el nacimiento de su arma de práctica. Se preguntó por qué la forja de un arma comenzaba con un anillo. Y, entonces, ¿acabas de regresar? Nick Fury le preguntó a Melinda, que estaba parada frente a él. Señor, me han transferido a trabajo de oficina. Estas misiones no son para un oficinista. Melinda se mantuvo erguida, con la mirada hacia adelante, más como un soldado que como un agente. Está bien, le asignaré a alguien más. Vuelve a tu trabajo. Fury se pellizcó la nariz, luciendo dolido. Melinda salió cerrando la puerta de un portazo sin dudarlo. Coulson, ven aquí. Antes de que Coulson llegara, Fury escuchó la voz de Rumlow. Director, ¿puedo entrar? Fury estaba desconcertado. Según el informe médico de Rumlow, debería seguir hospitalizado, con la sesión informativa pospuesta hasta su recuperación. Entra, Rumlow. Fury lo dejó entrar, curioso por esta visita no programada. Rumlow entró con dificultad. Había entregado el puño americano y la piedra espiritual al regresar. Su presencia aquí fue pura fuerza de voluntad. Fury observó sus trabajosos movimientos, sin ofrecer ayuda. Caritativamente, era respeto por la determinación de un colega. Siendo realistas, era mantener una distancia segura. Entonces, ¿por qué estás aquí? Fury estaba sentado en su escritorio, vestido con su abrigo de cuero negro a pesar del calor, tal vez gracias al aire acondicionado estelar de Shield. Rumlow tembló. El frío era duro para un hombre herido. Quiero solicitar el uso de esas 2 piezas de equipo hasta que me recupere. La lesión pulmonar le dificultaba hablar en voz alta, ya que tenía los hombros sujetos con aparatos ortopédicos. Ya conoces el proceso. Haz una denuncia, no vengas a mi oficina. Fury frunció el ceño, sintiendo un cambio en Rumlow desde su regreso. Aunque aparentemente no había cambiado, Fury confiaba en sus sospechas. El lema del rey de los agentes. Nada ni nadie es completamente confiable. Incluso sus subordinados más confiables apenas ocupaban un lugar más bajo en su lista de sospechosos. Nunca compartió cómo perdió su ojo, alegando que fue el precio de la confianza. Quizás sonaba genial. O la verdad era demasiado vergonzosa, o ese gato era el máximo secreto de Shield, así que inventó una historia. Pero ¿a quién le importaba, aparte de él? Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 2. Votar capítulo 45. Capítulo 45. El gran plan de Rumlow. Gil, que apenas había comido lo suficiente para llenar su estómago, observó la forja de Vulcatos con una concentración inquebrantable.
Para un niño, semejante concentración era motivo de orgullo. Vulcatos ni siquiera había tocado el pan negro, duro como una piedra, que también podía servir como martillo. Hill se preguntó si podría resistir el calor del horno y forjarse en algo. Observó cómo el anillo, de un simple aro, se transformaba en una pieza refinada. Ya había visto un anillo similar entre las monedas de oro de Vulcatos. Aunque no estaba segura de por qué Vulcatos lo estaba reforjando, Hill había aprendido a permanecer en silencio ante lo desconocido. Hill, a partir de hoy, a menos que yo diga lo contrario, siempre deberás usar este anillo. Vulcatos, ignorando el calor del anillo, lo arrojó a un balde de agua. Aunque todavía hacía calor, se enfriaría rápidamente. Hill se acercó al cubo, mirando con curiosidad el tenue brillo naranja del anillo. Tío, ¿no dijiste que estabas forjando un arma de práctica para mí? Miró de reojo a Vulcatos, que estaba martillando despreocupadamente una pieza de metal al rojo vivo. Espera un momento. Tu arma está casi lista. Mientras hablaba, el metal tomó la forma de una cabeza de hacha. Vulcatos agarró un palo corto y lo acomodó en la cabeza del hacha. Lo sumergió en el cubo, produciendo un fuerte silbido. Toma, tu arma de práctica. Le entregó el tosco hacha de mano a Hill, con el rostro serio. Hill se sintió decepcionada. Pensó que la forja que Vulcatos había dedicado todo el día era para su arma, pero solo le tomó unos instantes. Ni siquiera estaba afilado. Al quitárselo a Vulcatos, Hill apenas sintió su peso. Las armas que obtendrás durante tu prueba no serán mucho mejores. Esto es suficiente para familiarizarte con ellas. Vulcatos limpió las cenizas del horno y lo apagó. Ponte el anillo. En un par de días podrás ir a la escuela. Agarró el pan negro cortado a la mitad de Hill y lo masticó con un crujido. Hill blandió el hacha sin sentir ninguna diferencia. Y necesito urgentemente ese poder para recuperarme. Director, usted sabe lo que mis heridas significan para una persona normal. Rumlow intentó mover su brazo apenas funcional, hablándole urgentemente a Nick Fury. Deberías haber presentado una denuncia primero. Fury se sentía incómodo. Las cosas parecían escaparse de su control. Lo enviaré, pero tengo algo que informar. El rostro de Rumlow estaba pálido y la pérdida de sangre aún lo atormentaba. Al ver su cuerpo tembloroso, Fury permaneció impasible. Comience su informe, agente. En esa montaña vi un poder que estaba más allá de nuestro alcance. Rumlow pareció revivir el recuerdo. Aunque Fury había visto la grabación con claridad, no lo interrumpió. No solo los fantasmas, el hombre solitario o ese niño extraño. Algo se sentía extraño. No eran las personas ni los fantasmas, sino la montaña misma. ¿Estás diciendo que la montaña es la fuente a ese poder? Un destello brilló en el único ojo de Fury. Eso explicaría por qué aparece una montaña de la nada. Ni siquiera en su imaginación más salvaje podía imaginar que alguien pudiera mover semejante macizo. Ni siquiera el Capitán Marvel podría transportar una montaña, aunque atravesarla parecía plausible. El dolor se reflejó en el pálido rostro de Rumlow, sutil pero notado por Fury. Cuando perdí contacto con el cuartel general, vi algo increíble. Pero mi memoria se detiene ahí. El miedo cruzó su rostro, en el momento justo. Sabía que Fury, siempre desconfiado, lo observaba. Estoy seguro de que no vi enemigos antes de desmayarme, y mis heridas no fueron causadas por los nativos de la montaña. La expresión de Fury se hizo más grave. Sospecho que tenemos un enemigo entre nosotros. A pesar de su frágil estado, Rumlow habló con firmeza. Su objetivo era sembrar la semilla de la traición interna en la mente de Fury. Su antiguo jefe, Alexander Pierce, había dicho que Fury era el director perfecto de S.H.I.E.L.D. Así, Hydra tuvo que actuar con cuidado y esconderse hasta que se puso en marcha su plan. Fury podía investigar internamente, y este fue el primer paso de Rumlow para cortar una de las cabezas de Hydra. Como agente de alto rango de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D., conocía su mantra: corta una cabeza, dos vuelven a crecer. Ahora, jugaría un gran juego, usando S.H.I.E.L.D. para lograr su objetivo. Si Fury investigara las ramas ocultas de Hydra, Rumlow podría filtrar evidencia estratégicamente. Paso 1. Exponer la facción Hydra de Pierce a Fury. ¿Algún sospechoso? El rostro de Fury permaneció ilegible, lo cual no sorprendió a Rumlow. Ninguno, por eso tengo miedo. Rumlow hizo una pausa y luego continuó. Instalamos equipos de vigilancia de S.H.I.E.L.D. en todos los lugares a los que pudimos llegar. Estoy seguro de que no noté nada durante ese tiempo. Pero ¿estás seguro de que tus heridas vinieron de uno de nosotros? La furia intervino en el momento justo.
Porque nuestras misiones son altamente confidenciales, y aún así nos siguieron. ¿A eso te refieres? Sí. No recuerdo cómo me lastimé, pero los nativos no son traicioneros y me dejaron con vida. Rumlow se tambaleó, como si hablara demasiado. ¿Cuál era su objetivo? Fury fue directo al grano. La recompensa del rey bárbaro para quienes pasen la prueba. Rumlow apretó los dientes. Lo supe en el momento en que llegó la grabación. Solo alguien cercano podía saberlo. En su mano apareció un fino frasco de cristal. Igual euro, ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Votar capítulo 46. Capítulo 46. El hombre con una línea de cabello ligeramente elevada. Una poción de recuperación, utilizable cada 24 horas, que restaura aproximadamente el 10% de la condición completa del usuario. Rumlow apretó el frasco con fuerza, mientras las venas de su mano se hinchaban. Indestructible y solo yo puedo usarlo. Esta descripción hizo ponerse de pie a Nick Fury. Si solo Rumlow pudiera utilizarlo, no sería crítico. Shield tenía tecnología alienígena capaz de realizar una curación potente, pero indestructible fue lo que impactó a Fury. Estoy absolutamente seguro de esto. Rumlow sabía lo que le importaba a Fury. Dejó el frasco en el suelo y sacó un pequeño cuchillo de su cinturón. Esta es mi mejor arma, hecha de adamantium secundario, pero ni siquiera puede rayar ese vial. Fury sabía de este cuchillo. Podía nombrar a todos en Shield que tuvieran esos materiales. Un frasco inmune a semejante arma era lo suficientemente serio como para exigir toda su atención. El frasco en sí no era el problema, sino el material. Si fuera por eso, Fury lo perseguiría sin importar quién lo tuviera. Los materiales nuevos y resistentes tenían amplias aplicaciones, desde armas hasta maquinaria, donde la resistencia muchas veces marcaba el límite. El puño americano tomado de Rumlow había sido probado en el laboratorio. Aunque resistente, casi igual al adamantium secundario, no era indestructible en pruebas destructivas. Fury dio un paso adelante, recogió el frasco y le quitó el cuchillo a Rumlow. Después de cortarlo con fuerza, confirmó la afirmación de Rumlow. ¿Quién más sabe sobre esto? El único ojo de Fury se clavó en Rumlow, como si intentara escudriñar su alma. Tess estaba allí. Nadie más debería saberlo. El rostro de Rumlow se puso más pálido. Sus heridas sin curar le impedían permanecer de pie e informar. Ve al distrito C para que te traten. No sabes nada más. Puedes reclamar esos 2 equipos cuando termines. Les avisaré. Fury no devolvió el frasco, solo el cuchillo, antes de regresar a su escritorio. Aunque no podía usar la poción, no necesitaba su curación. Shield tenía muchos métodos de recuperación no escalables, pero investigar un material indestructible ahora era una prioridad. Su fuerza actual justificaba más pruebas, tal vez con verdadero adamantium, reflexionó Fury. El resto quedó para los expertos. Rumlow se fue al distrito C sin detenerse a pensar en el frasco. Después de haber tenido la oportunidad de convertirse en un verdadero bárbaro, la poción de réplica de Vulcatos ya no era vital. Lo único que podía hacer ahora era sanar. La duda se plantó. A continuación, solicitaría otra investigación del monte Arrogat una vez recuperado. Entonces, se convertiría en un verdadero bárbaro, y comenzaría la batalla entre Shield e Hydra. Rumlow salió de la oficina de Fury sin un rastro de anormalidad, su corazón reflexionando sobre la justicia. Fury, quedándose solo, comenzó a reflexionar. La verdad de las palabras de Rumlow no importaba. Enfrentaría un escrutinio más profundo. Tess era ahora la principal sospechosa. Como subordinado de confianza de Rumlow, Shield lo investigó a fondo. ¿Pero alguien más seguía al equipo de Rumlow en la montaña? Eso era igualmente crucial. Si lo primero, era manejable. Si lo segundo, era terrible. Las sospechas internas de Fury crecían rápidamente. Toc, toc, toc. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Adelante. Fury guardó el frasco y emitió la orden. Director, ¿me llamó? Un hombre de mediana edad, con la línea del cabello ligeramente elevada, entró y se dirigió a Fury. Coulson, la forja del herrero es tu tarea ahora. Fury habló con gravedad. El informe fallido de Melinda se le pasaría a Coulson como datos de la misión. ¿Algo más que destacar? Coulson preguntó cortésmente. No era necesario citarlo a la oficina para una tarea sencilla. Informa a Frank de la ubicación de su hijo y evita que se acerque precipitadamente a la forja. Entendido, director. ¿Es algo personal?
Me encargo yo. Un poco personal, pero lamentablemente es oficial. Coulson hizo una ligera reverencia y se fue. Shield no controlaba la seguridad global solo con estos agentes. Fury podría recurrir a antiguos miembros de los comandos aulladores y a confidentes de confianza. Pero Coulson, siempre caballero, era el más indicado para esto. Según los analistas del comportamiento, Vulcatos no mostró indulgencia con aquellos contaminados por el mal. El encuentro de Melinda lo demostró. Pocos agentes podrían considerarse limpios. Coulson era el más recto, lo que lo convertía en una prueba de la tolerancia de Vulcatos. El nombre del Capitán América pasó por la mente de Fury. Si es él, seguramente se ganará el respeto del bárbaro. Fury pensó en silencio, sin expresarlo nunca en voz alta, ni siquiera en su oficina. No confiaba en su propia vigilancia y mantenía toda la información estrictamente protegida. Como siempre. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47. La urna del noble. Antes de que Rumlow comenzara su tratamiento, se sometió al escrutinio del suero de la verdad. Quizás debido a sus recientes revelaciones o al poder místico de Arrogat, superó el interrogatorio con lucidez y moderación. Mientras comenzaba a sanar, Vulcatos condujo a Gil hacia el santuario de Nueva York. La ancestral ya había dado a luz a una vaca allí, y sus aprendices dominaban las técnicas necesarias. Era el momento de que Vulcatos transformara a la bestia. El primer paso para asegurar que Gil no creciera frágil, un rasgo indigno de un bárbaro. Tío, ¿para qué es este anillo? Gil levantó la mano derecha, observando el anillo opaco. El equipo legendario no brillaba al usarlo. Las luces destellantes en el campo de batalla solo atraían enemigos, aunque los bárbaros podían disfrutar de ellas. Desgastado, parecía ordinario, su inmenso poder oculto a menos que lo reconocieran. Te protege. Vulcatos habló distraídamente. Hacía siglos que no usaba un anillo, pero por la seguridad de Gil, se puso el anillo de la unidad, escondido desde hacía tiempo en su escondite. El peso desconocido le resultaba extraño. Ese es el santuario de Nueva York. Los magos probablemente me conocen. De la mano de Gil, se acercó al edificio envuelto en energía. Gil llamó antes de que Vulcatos pudiera irrumpir con bárbaro estilo. Espera. Estamos ocupados. Una voz jadeante provenía del interior, insinuando trabajo físico. Vulcatos captó el mugido bajo y obstinado de una vaca. Parece que tu proveedor de leche está aquí. Gil, criado en una educación alegre, imaginó una vaca caricaturesca con una cabeza cómicamente grande. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un mago de mediana edad, de cara redonda y ligeramente rechoncho. Lo siento, es un caos. Mike está intentando escapar. La puerta se sacudió, atrapando el cuello del mago. Su rostro enrojeció al instante. Yo me encargaré. Vulcatos presionó la puerta suavemente, abriéndola sin esfuerzo. La fuerza de una vaca no era nada para un bárbaro. Liberó al mago y condujo a Gil al interior. No te he dado las gracias todavía. El mago, agarrando una cuerda atada al anillo de la nariz de la vaca, habló torpemente, tirando de ella nerviosamente. Soy Chris Wan, llámame Wan. El hechicero supremo me asignó aquí. He oído hablar de ti. Wan tiró de la cuerda y tropezó cuando la vaca se tambaleó. No eres solo un mago. Te has entrenado para el combate. Vulcatos miró a Wan y notó rastros de un riguroso entrenamiento debajo de su suave cuerpo. Aprendí artes marciales de mi maestro. Kung Fu, CHNSKMNGFU. La explicación de Wan era innecesaria. Vulcatos no estaba allí para eso. ¿Esta es la vaca preparada? Se acercó a la vaca inquieta, que se calmó al instante. Los ancestros bárbaros y druidas eran hermanos, lo que hacía que los animales confiaran en los bárbaros. La vaca mugió, a modo de saludo. Hagámoslo más inteligente. Vulcato sacó una urna desgastada de su mochila y la colocó delante de la vaca. Encontrada en el cielo, había vaciado sus cenizas blancas para contener agua. Al sumergirla en un manantial, Imperius la había atacado con un tenedor de acero. Ningún ángel se atrevió a acercarse al bárbaro ensangrentado para explicarle que las urnas contenían las cenizas de las almas nobles. No le importó. No bebería el agua. La vaca, percibiendo el poder de la urna, metió la cabeza con entusiasmo, moviendo las orejas con alegría. Una luz dorada irradiaba de su cuerpo. ¿Esa urna es un artefacto poderoso?
Siento santidad y nobleza. Wang murmuró, asombrado. El aura de la vaca casi igualaba su propio poder. Sentado en el cielo durante siglos, se consideraría poderoso según tus estándares. Bulkatos asintió ante la transformación de la vaca. Empieza a recolectar. Este niño necesita nutrición. No dijo nada más. Los magos se encargarían de la cosecha, asegurando la parte de Gil, con extras como pago. La mirada de Wang se detuvo en la urna, pero se dirigió a la vaca, aplicando sus nuevas habilidades. Gil tiró del brazo de Bulkatos. Tío, ¿puedo mirar alrededor? Bulkatos miró a Wang, quien asintió antes de poder hablar. El santuario albergaba entre 40 y 50 magos, todos instruidos por el anciano para que ignoraran a Bulkatos y Gil. La función de Wang era proteger a estos orgullosos magos de la falta de respeto. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. La decisión casi difícil de un mago. Luke Cage estaba sentado en su pequeña habitación, observando el hacha que sostenía. Aunque no era grande, cargarla requería cierta reflexión. Hoy, iba a formar equipo con Daredevil. A decir verdad, envidiaba el elegante traje rojo oscuro de Daredevil. No esas ridículas dobles D, sino la idea de un disfraz de héroe como Dios manda. Como futuro superhéroe, él también necesitaba uno. Hombre, ¿qué estás haciendo? Daredevil se deslizó por la ventana del destartalado apartamento de Luke y su pregunta tomó a Luke por sorpresa. Maldita sea, falta una hora para que oscurezca. ¿Por qué llevas ya ese atuendo? Luke siseó, en voz baja, como un villano de película tramando problemas. Cambió cerca. Nadie lo vio. El tono de Daredevil era casual, como si estuviera contando una historia mundana. ¿Pero vas a salir así? Se tocó la máscara, dando a entender que Luke no tenía una. Maldita sea, esos ninjas espeluznantes ya vieron mi cara. ¿Qué sentido tiene esconderse ahora? Pensé que querrías que te recordaran simplemente como un matón a prueba de balas, no como un enemigo objetivo. Luke se quedó paralizado a mitad del ajuste del cinturón. Un matón peculiar contra una amenaza deliberada. Conocía la diferencia. ¿Tienes una máscara de repuesto? Se arrepintió al instante de haber preguntado. El traje ajustado de Daredevil no tenía bolsillos para repuestos. Olvídalo. Luke se abrochó el cinturón, enganchó el hacha y se subió la sudadera con capucha, ocultándose la mitad de la cara. Nuestro objetivo es eliminarlos de todos modos. No importa. Su vínculo con Pops no era ningún secreto, pero Pops podía cuidar de sí mismo. De lo contrario, no habría sobrevivido tanto tiempo en Hell's Kitchen. Tu arma se siente diferente. Daredevil ladeó la cabeza, percibiendo una aura peligrosa proveniente del hacha. Ciego pero perspicaz, captó su filo. Me costó mucho conseguir este poder. El rostro de Lucas gritaba sacrificio, desperdiciado en un hombre ciego. Vamos a movernos. Es hora de planificar. Espera, ¿qué plan? Daredevil no había compartido nada. Primero, un nombre en clave. Para que te parezcas más a un superhéroe. Una distracción barata, pero que funcionó con el sencillo Luke. ¿Tienes más de esa agua de manantial? Wang dejó a un lado su cubo de hierro, estudiando la desgastada urna, observando el residuo blanco, parecido al barro, en su base. Se preguntó si probarlo liberaría la asombrosa fuerza de la vaca. Sus cuerpos no pueden soportarlo. Bulkatos tenía más agua, pero solo el valor de esta urna estaba a salvo. Si Imperius no se hubiera peleado con él por ella, no la habría conservado. Los viales de cristal nunca provocaban semejante reacción. Solo una mueca. Pensándolo especial, la almacenó. Su poder debilitado estaba a salvo para la vaca. El agua pura del manantial haría estallar a un mortal. Los humanos son tan frágiles. Su susurro resonó. La vaca, Mike, dormía despatarrada en el suelo. Nos vamos. Un cubo a la semana es suficiente por ahora. Bulkatos tiró de Gil, quien agitó el balde hacia Wang con su mano libre, despidiéndose. Al cerrarse la puerta del santuario, Wang se apoyó en el robusto cuerpo de Mike, mirando la base de la urna, debatiéndose entre dos opciones. Comer las sobras de una vaca era un obstáculo, y no estaba seguro de qué era. Wang, esta vaca y otros magos se acercaron, curiosos. La orden del anciano sobre las vacas despertó intriga, aunque no fuera cuestionada. Cuídenlo por turnos. Después de su parte, dividan la leche entre los aprendices.
Al sentir el poder de Mike, los magos estaban ansiosos. ¿Qué podría hacer esta leche de vaca sobrenatural? Wan aún reflexionaba sobre probar la ceniza. ¿Vuelves a casa ahora? Gil llevaba el balde de leche, perdido en sus pensamientos. No por aburrimiento, sino por genuina reflexión. Volvemos. Esa es tu cena. Bulkatos sintió algo extraño pero no pudo identificar qué. Hacía días que no veía verduras. Las palabras de Gil hicieron clic. Como Nepalem, Bulkatos no necesitaba una nutrición equilibrada, solo comida que lo saciara. Gil sí. Hay una tienda cerca del parque. Vamos a comprar verduras, o al menos una hamburguesa. Llevó a Gil por otro camino, pero el viaje transcurrió sin incidentes. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 49. Capítulo 49. El talento racial de Luke Cage. La noche ya había caído por completo. Bulkatos y Gil cenaban sentados a una sencilla mesa de madera. Gil selló el cubo de la leche con film transparente y guardó el sobrante en el refrigerador. El tazón de leche hervida que tenía delante desprendía un aroma dulce y cálido, reconfortante solo por su aroma. Bulkatos, con las manos lavadas, partió pan negro duro en trozos y los colocó en el plato de Gil. En otro plato había una ensalada de cebolla, lechuga, pepino y trozos de manzana. Remoja el pan en la leche. Se ablandará. Bulkatos mordió una hogaza entera. Cada crujido era fuerte en la penumbra. Gil echó el pan en su tazón y empezó con la ensalada, pensando que el pan duro necesitaba tiempo para ablandarse. Tío, tu artesanía es increíble. ¿Por qué nadie viene a comprar? Gil pinchó su ensalada con un tenedor, curioso. Este mundo no enfrenta crisis inevitables, por eso no valoran las armas. Creen que las armas lo solucionan todo, ignorando el acero frío. Bulkatos masticaba, sin expresión alguna. Quizás fabricar armas sofisticadas como arte. A la gente rica le encanta. La sugerencia de Gil no lo convenció. Fabricar equipo hermoso y funcional era fácil, pero no le gustaba. Las armas comunes solo necesitaban ser resistentes y efectivas, no piezas legendarias de exhibición. No necesita vender para vivir, pequeño Gil. La voz del anciano emergió de un portal brillante cuando ella pasó a través de él. Esa es la leche mágica, ¿verdad? Su tono era seguro, percibiendo la vibrante fuerza vital del cuenco. Bulkatos la miró frunciendo el ceño. ¿Has estado luchando? ¿Tu cuerpo no puede con las fuerzas oscuras? Ella acababa de lidiar cortésmente con un intruso extradimensional, aunque aún quedaban rastros de la dimensión oscura. No es gran cosa. Mi cuerpo no limita mi poder. Sonriendo, se sentó naturalmente a la mesa. Tu alma es bárbara, protegida por alguna fuerza. Pero si no quieres que tu cuerpo te hunda, fortalécete. Sus palabras bien intencionadas transmitían la urgencia brusca de un bárbaro. Para los estándares de la tierra, su cuerpo no era frágil. Artista marcial y hechicera suprema, hacía siglos que no recurría al combate físico. Creía que su alma estaba protegida por los Visanti, sin conocer al verdadero guardián. En esta línea temporal, apartada del río del tiempo, consideró seriamente su consejo. ¿Has renunciado a convertirme en un bárbaro? Ella sonrió, alborotando el cabello de Gil. Tú decides. Bulkatos cogió una botella de un armario, quitó la tapa y bebió profundamente, todavía reflexionando sobre su situación. ¿Tienes aprendices desobedientes? Envíamelos. Su rostro permaneció neutral. Oye, Daredevil, llevamos media hora corriendo. ¿A dónde vamos? Luke Cage, con la sudadera puesta y el hacha escondida bajo la chaqueta, refunfuñó. Solo asomaba el mango. Ya casi llegamos. Una fábrica abandonada, el centro de procesamiento de Han. Daredevil, que saltaba tejados con facilidad, se beneficiaba de sentidos sobrehumanos y una agilidad excepcional. La densidad de edificios de Hell's Kitchen la hacía poco arriesgada. Maldita sea, dijiste que terminaríamos esto esta noche. Luke se detuvo y gritó. Sabía poco del poder de la mano. Desde que se enfrentó a esos ninjas, estaba obsesionado con una solución definitiva. Amigo, este es solo el primer paso. Daredevil aterrizó frente a él con unos cuantos saltos hábiles. Pensé que ya tenías los detalles de la mano resueltos. La sudadera de Luke revelaba dientes blancos y ojos en blanco. Se sentía atrapado, al borde del abismo. Sigue así y los derrotaremos. Daredevil avanzó, esquivando las luces. Sígueme, amigo.
Deberías haber sido abogado. Engañarías a esos funcionarios pomposos. Luke maldijo, siguiendo el rastro de Daredevil. Su piel oscura era un camuflaje natural, pero sus fuertes gruñidos no engañaron a nadie. Llegaron a una fábrica desolada, rodeada de altos muros y sin luz. Este lugar parece muerto. ¿Cuándo aparecen esas zorras que mencionaste? Luke murmuró. Daredevil captó las palabras, pero dudó. Hermano, baja el ritmo para que pueda seguirte el ritmo. Mantente alerta, y nuestra justicia no se detendrá. El ritmo de Daredevil se vio alterado por el estilo verbal único de Luke. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 2. Votar capítulo 50. Capítulo 50. Temerario respetuoso de la ley. Rumlow acababa de terminar el extraño tratamiento. Sus heridas visibles habían sanado por completo. Sin embargo, su respiración seguía siendo dificultosa. No sabía si se debía a lesiones persistentes o a tensión mental. Ahora poseía 2 armas del reino secreto, para usarlas temporalmente hasta que el equipo científico las solicitara para su estudio. Las manoplas no eran sutiles. Rumlow se las colocó bajo la axila, donde antes colgaba su fiel arma. Las armas ya no le entusiasmaban. Las fundas de cintura eran más rápidas, pero la axila le bastaba. Caminó por el pasillo hacia Alexander Pierce, su superior en la Hydra, que lo esperaba en su oficina. Toc, toc. Rumlow abrió la puerta. No era el confidente de Fury en Shield, sino el aliado de confianza de Pierce en Hydra. Rumlow, cierra la puerta y siéntate. Pierce irradiaba encanto, a diferencia del distante comportamiento de Fury. Quizás porque sus confidentes compartían los riesgos de Hydra. La exposición significaba la ruina para todos. El nombre de Hydra los señalaba como los mayores villanos de la humanidad, con actos irredimibles. Rumlow asintió, cerró la puerta y se hundió en el sofá. Me atacaron en esa montaña. Fue directo al grano. Con Pierce, no necesitaba pretensiones. ¿Crees que Fury envió otro equipo y nos pasó por alto? Pierce encendió un cigarro y exhaló un humo espeso. Entonces, ¿le informaste a Fury primero? Observó a Rumlow, sabiendo que Shield estaba dividido entre los leales a Fury e Hydra. El ataque debía ser obra de Fury. El objetivo de Rumlow estaba claro. No creo que estemos expuestos todavía. El plan no ha comenzado. Él no puede saberlo. La mirada de Pierce se endureció brevemente. ¿Usaron suero de la verdad? Si Rumlow hubiera confesado algo, no estaría aquí. Pero sin interrogatorio. Qué raro. Obtuve un poder en esa montaña, intangible pero real. El suero no funcionó. Eso tiene sentido. ¿Cuál es tu plan? Pierce lo observó, fingiendo franqueza. Rumlow sabía que Pierce ya tenía una estrategia, pero le siguió el juego. Solicitaré otro viaje a la montaña, esquivaré las ondas de Fury y encontraré a ese tipo. Si es de Fury, aparecerá de nuevo. Rumlow dejó que la ira se filtrara en su voz tras haberle contado a Fury sobre el ataque. Pierce, seguro de que no era Hydra, vio a Fury al descubierto, a él mismo entre las sombras, y a Rumlow detrás. Ocultarlo era inútil. Pierce acabaría oyéndolo. Mejor ser sincero. Avivar las tensiones entre Shield e Hydra no fue fácil, pero no fue imposible con ambos lados confiando en él. Pierce no hizo comentarios, mientras evaluaba si Fury tenía información sucia sobre ellos. ¿Algo más? Una señal para partir. La furia me quitó mi recompensa de la montaña. Un frasco irrompible. Entiendo. Rumlow se fue, cerrando la puerta. Prepararse. Daredevil le dio un codazo a Luke Cage, que estaba casi dormitando en cuclillas. Finalmente, tu gran momento. Luke, ajeno a la capacidad auditiva sobrehumana de Daredevil, estiró los hombros, observando la puerta de la fábrica. Los faros de un coche parpadeaban a lo lejos. Una oportunidad. ¿Por qué no escalar el muro? ¿Por qué esperar? El muro de 3 metros no era nada para ellos, aunque sí intimidante para la gente normal. No solo busco distribuidores. Los proveedores también son mi objetivo. De lo contrario, no puedo sobrevivir. Daredevil no era un moralista ingenuo. Defendía la justicia donde la ley fallaba. Como Matt Murdock, abogado ciego de los pobres, no ganaba nada. El dinero sucio de los criminales lo mantenía, y además ayudaba a los necesitados, pagando sus impuestos con diligencia. Maldita sea, ¿haces eso? ¿Por qué no me trajiste antes? Luke se animó ante la mención del dinero en efectivo.
Es hora de moverse. Las D gemelas de Daredevil parecían brillar de forma inquietante. Fin del capítulo. Igual euro ¿quieres más? Igual desbloquea más de 10 capítulos anticipados en mi Patreon. Igual, apóyame aquí. Patreon.com/daoistroeonk. Adelántate a la historia hoy. Comentario 1. Votar capítulo 51. Capítulo 51. Madame Gao. La mano, tu perdición ha llegado. Luke Cage aprovechó el momento cuando un coche se acercó a la puerta de la fábrica y se abalanzó sobre ella. Gritando, se lanzó hacia la entrada. Mientras tanto, Daredevil escaló el muro con cautela, cuya parte superior de cemento estaba llena de fragmentos de vidrio. Una trampa para intrusos. Sin inmutarse, el abogado justiciero saltó por encima con un golpe de porra. Sus oídos captaron a cientos de trabajadores en máquinas y a un grupo de figuras perezosas durmiendo en un área espaciosa, probablemente las mulas de droga de la mano. Será mejor que te vayas, Daredevil. Una voz con un marcado acento sonó tras él. Su única respuesta fue un rápido golpe con su bastón. Chocó con una katana, desprendiendo un destello fugaz, algo que el héroe ciego no percibió. No había oído ningún sonido al otro lado del muro, pero al coronarlo, percibió un leve susurro. Los ninjas de la mano, silenciosos como la muerte, solo se revelaban en movimiento. Incluso los sentidos de Daredevil los perdían cuando estaban quietos. Se oyeron disparos del lado de Luke, pero Daredevil no se preocupó. Luke se jactaba de ser a prueba de balas, algo comprobado en su primera pelea. Vamos, bastardos. Luke cargó contra una lluvia de balas, protegiéndose los ojos con un brazo. Su cuerpo era inmune, pero sus ojos eran un punto débil poco común. Un impacto directo no lo cegaría permanentemente, pero le privaría de la visión temporalmente. En instantes, se estrelló contra los pistoleros, dispersándolos como alfileres. Su fuerza sobrehumana exigía moderación para evitar una masacre. Del coche, una anciana frágil y diminuta salió, con la mirada nublada fija en el ataque imparable de Luke. Su mano venosa aferraba un bastón, temblando de rabia. Perdido en la emoción de aplastar a enemigos débiles, Luke no se molestó en desenvainar su hacha. Estos pistoleros no eran nada comparados con los ninjas. Joven, ¿sabes lo que estás haciendo? Su voz tranquila atravesó el caos, serena como si todo fuera un sueño. Luke derribó al último pistolero y se giró, desconcertado por la extraña anciana. ¿HMM? No la había visto salir del coche, estaba demasiado absorto en la pelea. Señora, esta es una fábrica de drogas de una pandilla. No sé cómo llegó aquí, pero vaya a casa y olvídelo, o se meterá en problemas. Sé que esta es la fábrica de la mano. Pero, claramente, no me conoces. Ella se arrastró hacia él y un escalofrío se apoderó de Luke. Soy Madame Gao, uno de los 5 dedos de la mano. Sus pasos lentos se volvieron rápidos, y en un abrir y cerrar de ojos se plantó ante él, clavándole el bastón en el abdomen como una espada mortal. Luke presintió el peligro y lo bloqueó con el brazo. El impacto lo hizo estrellarse contra la puerta de la fábrica, con un dolor intenso en el brazo, una sensación que no había sentido desde que obtuvo sus poderes. Al levantarse a toda prisa, la encontró ya en su rostro. El frío se intensificó y la esquivó, rodando por el suelo. Se levantó y agarró el hacha de Gulkatos, cuya hoja brillaba fríamente. Bonita arma. ¿Pero sabes usarla? Gao observó su torpe postura, indiferente. Se abalanzó, con el bastón bajo el brazo como un estoque oculto. ¡Ja! Luke rugió, confiando en su durabilidad para cargar, con el brazo del hacha hacia atrás listo para asestar un fuerte golpe. Necio. Las frías palabras de Gao llegaron cuando su bastón lo golpeó, haciéndolo volar de nuevo. Pero el hachazo retardado de Gao impactó su bastón, partiéndolo en dos. Solo se oyó un golpe sordo cuando la mitad rota cayó al suelo. Subestimé esa arma. Pero no eres digno de ella. La codicia brilló en sus ojos. Con un gesto, aparecieron 3 ninjas vestidos de negro, abalanzándose sobre Luke. Otro golpe de Gao le provocó un dolor punzante en las costillas. Tambaleándose, se enfrentó a los ninjas que cargaban y luego atravesó la pared de la fábrica que tenía detrás. Su fuerza le facilitaba destrozar estructuras. Evitando a esa mujer misteriosa, escapar parecía viable. En su breve enfrentamiento, supo que no podría vencerla. Pero con las dotes de su cuerpo, huir no era difícil. Pensó en el destino de Daredevil. Fin del capítulo.